Hola, soy Mario y soy fotógrafo especializado en arquitectura y en interiores. Seguramente si estás comenzando en el mundo de la fotografía puedes estar un poco confundido, puedes estar un poco perdido, no sabes por dónde comenzar y este curso está diseñado pensando precisamente en eso. Cuando estuve yo en mis comienzos como fotógrafo me encontré con una serie de inquietudes que no encontraba o no era fácil hallar la información. Hoy en día en internet es muy fácil, existen muchos tutoriales, existen muchas herramientas a la mano y esta precisamente es una de esas. ¿Cuál es la diferencia con este curso? Que básicamente vamos a hablar de todo un poco, vamos a hablar de cámaras, de sensores, de almacenamiento, de tarjetas, de archivos RAW, JPG. También vamos a hablar muy importante del triángulo de la luz, que es la relación entre ISO, velocidad de obturación y apertura de diafragma. También vamos a hablar de modos de disparo, de la exposición, qué es la exposición, del histograma y cuál es su importancia. Vamos a hablar también de temperatura de color, también de lentes y muy importante de composición. Así es que yo espero que este curso te sirva, te saques el máximo provecho. Si tienes alguna duda, hazme en los comentarios y muy pronto te responderé. Así es que sin más, comenzamos. Obviamente tenemos que partir de las cámaras básicas que son las point and shoot, que son estas cámaras compactas que realmente tienen una serie de limitaciones porque su sensor y sus lentes pues son muy limitadas, así como las funcionalidades que pueda tener que pueda ofrecerte estas cámaras. Estas cámaras son a nivel aficionado, básicamente lo que hacen es apuntar y disparar y nos entrega una fotografía, pero básicamente es una fotografía muy limitada para todas las prestaciones que nosotros quisiéramos usar. Esta básicamente es para un nivel aficionado. Luego a un nivel aficionado pero más avanzado encontramos las cámaras bridge o las cámaras puente, que estas cámaras, a pesar de ser compactas, ya tienen un desarrollo de ópticas un poquito más elaborado. Podemos obtener mejor zoom. Además del zoom óptico podemos tener un zoom digital y podemos tener una serie de presets y prestaciones un poquito más completas que nos permiten un poquito más de autonomía a la hora de tomar decisiones cuando estamos haciendo una fotografía. Normalmente tienen mejor resolución que las propias compactas, normalmente la pantalla puede ser retráctil, puede ser táctil, puede tener una serie de beneficios, pero de todas maneras sigue teniendo una serie de limitaciones importantes a la hora de hacer fotografía. Luego vienen las mirrorless, que hoy en día están muy de moda por ser unas cámaras muy compactas, pero también tienen la posibilidad de tener lentes intercambiables, que eso las hace mucho más versátiles. La gran diferencia con estas cámaras es que normalmente estas cámaras sí toman fotografías en formato RAW y el nivel de prestaciones que tienen es mucho más amplio, muy parecidos a las cámaras reflex, a las cámaras DSLR. La única diferencia es que la imagen que tú ves que pasa a través del lente se proyecta en una pantalla de cristal líquido de LCD y lo que tú estás viendo es una imagen simulada de lo que está viendo el lente. Ya a diferencia de la cámara reflex o la DSLR, que son mucho más grandes, mucho más completas, con muchas más prestaciones. Eso sí, va en contra del tamaño porque son mucho más grandes que las mirrorless, pero las cámaras reflex tienen la ventaja de que lo que tú estás viendo a través del visor es lo que está viendo el lente, es decir, el sistema de la cámara reflex hace que a través de un espejo y la reflexión de la luz a través del pentaprisma veas tú la escena real de lo que está ocurriendo en ese momento. Y por último tenemos las cámaras de formato medio, que son ya cámaras de uso profesional, que el sensor, el tamaño del sensor es mucho más grande que la de full frame, que es el equivalente a 35 milímetros, que digamos es el estándar del mercado, y esas cámaras pues ya son unos equipos ya costosos con unas ópticas también muy costosas. Entonces nosotros nos vamos a concentrar en el funcionamiento y en la fotografía con cámaras reflex, con cámaras DSLR. Aquí tenemos básicamente el componente importante de la cámara reflex, que es el sensor.
El sensor es el alma, es el corazón de la cámara, es el elemento que capta la luz y se la pasa al procesador para que esa luz sea transformada en imagen. Entre más grande sea el sensor, mejor es la calidad de imagen. Por eso es muy importante siempre tener limpio y protegido el sensor, porque si el sensor está en buenas condiciones, la calidad de la cámara, la calidad de la imagen va a ser buena. Si por cualquier motivo tenemos problemas con el sensor, que le entre polvo, que se raye, inmediatamente vamos a echar a perder nuestra fotografía y obviamente vamos a echar a perder nuestra cámara. Luego viene el tema de las ópticas, el tema de los lentes, que como es un sistema de lente intercambiable, la variedad de opciones que tenemos y el rango es muy amplio, porque tenemos distintas opciones de distancias focales desde los 10 milímetros hasta los 300 milímetros con diferentes ángulos de visión. Entonces es importante tener un buen complemento de lentes que nos ayude a hacer el equipo, y que no falte el tema de tarjetas de almacenamiento, que es bien importante porque nosotros queremos guardar nuestras fotografías de manera segura y que el elemento donde se almacenan esas fotografías sea confiable y no vayamos a tener problemas luego en una sesión o una fotografía que fuimos y que no volvimos y que por mala calidad de la tarjeta de almacenamiento se echó a perder. Entonces, dicho esto, tenemos que el esquema de la DSLR, que es el acrónimo de Digital Single Reflex Lens, básicamente tenemos un cuerpo con un lente. Ese lente capta la luz, pasa la luz a través de este espejo, se refleja en el pentaprisma y se ve a través del visor. Básicamente todas las cámaras DSLR tienen una forma parecida, todas tienen el mismo principio. Lo que difieren son el tema de prestaciones y de cómo está organizada los controles alrededor de la cámara, pero el principio básico de todas las cámaras reflex es el mismo. Tenemos un lente y un cuerpo. La luz entra a través del lente y la cantidad de luz que regula el lente la hace a través del diafragma, que se abre o se cierra dependiendo la cantidad de luz que deseamos tener en la toma. Esa luz se refleja en un espejo que transmite la imagen o la luz a través de un pentaprisma y pasa luego a través del visor. Por eso es que decía antes que la imagen que tú estás viendo por el lente y por el visor siempre es la misma, porque es la imagen reflejada. Cuando tú disparas la cámara, lo que hace la cámara es dejar pasar la luz, levantar el espejo para que la luz pase a través del obturador, que se abre y se cierra como una cortina para dejar o pasar la luz. Esa es la velocidad de obturación que regula el paso de luz hacia el sensor. Y una vez ha cerrado la imagen, ha terminado de tomar la fotografía, ese sensor se cierra. Esa cortina tiene dos posiciones, abierta o cerrada. La velocidad con la que abre y cierra es lo que se conoce como velocidad de obturación, que vamos a ver más adelante. Normalmente todas las cámaras reflex tienen los mismos componentes, básicamente es un cuerpo y un lente, ¿no? Todas las configuraciones de las cámaras reflex son muy parecidas, así es de que normalmente al lado del disparador tú encontrarás un dial en el cual puedes controlar la apertura o la velocidad de obturación. Tendrás una luz de autoenfoque que te ayuda a asistir al sensor en bajas condiciones de luz para lograr encontrar los puntos de enfoque. Tendrás un flash encima del pentaprisma y un dial de control para seleccionar las diferentes alternativas de disparo que tiene la cámara. En el lente normalmente puedes encontrar el ajuste de foco automático o manual, asimismo un reductor de vibración que puede estar en posición on off, ya dependerá del tipo de lente que estés utilizando. A su vez, las cámaras tendrán un botón selector para decirle a la cámara que utilice el motor de enfoque para ayudarle en el foco a la cámara. Algunas tendrán los botones de bracketing, que ya miraremos en postprocesado de qué se trata el bracketing y para qué sirve. El botón para disparar el flash, para que el pop-up salga debajo del pentaprisma en el caso que requieras la utilización del flash. Podrás encontrar este signo más menos que significa
significa compensación de luz. Puedes compensar, puedes quitar o aumentar los valores de exposición sin necesidad de tocar el ISO. Podrás tener todos los componentes de plug que requiere la cámara, como audífonos, GPS, HDMI. En el lado posterior, al lado del visor, siempre tendrás el control de dioptrías, que es muy práctico, sobre todo para las personas que usamos lentes, que como obviamente necesitamos pegar la cámara al ojo, no vamos a tener lentes, entonces el graduar las dioptrías nos ayuda a tener una visión mucho más nítida de lo que estamos viendo. Todas las cámaras tendrán un botón de play para previsualizar las tomas que hemos hecho, asimismo su botón de borrado, un botón de menú que te permite configurar toda la cámara, todos los parámetros que quieras configurar. Adicionalmente podrás encontrar un botón del white balance o el balance de blancos, otro botón que te regula la calidad de la imagen que quieres producir, bien sea RAW o bien sea JPG o bien sea RAW más JPG, y en qué calidad quieres el JPG, si lo quieres fino, si lo quieres mediano, si lo quieres bajo. Asimismo un botón para controlar el ISO. De igual manera podrás tener un selector de foco. Normalmente las cámaras traen puntos de enfoque que tú puedes elegir manualmente en cuál dirigir el enfoque, es decir, que la cámara se sitúe el enfoque en un punto específico. Ese lo puedes bloquear, lo puedes dejar libremente, y tendrás un botón de selector de tomas de fotografía o de video. Como mencioné anteriormente, en la parte frontal de la cámara tienes un dial, que es este, para controlar la velocidad de obturación o la apertura del diafragma. Igual este botón puede ser usado, depende de la configuración que tú le des. Y en la parte frontal tenemos el dial, donde vienen algunos preprogramas que nos pueden ayudar a tener una fotografía asistida, desde el tema de toma automática, que ese lo queremos evitar, y al final del curso espero que estés hecho todo un profesional, que puedas usar tu cámara de modo manual. Hay otros presets que son como prioridad apertura o prioridad velocidad, que la cámara, tú seteas la velocidad que quieres que la cámara dispare y ella ajusta el resto de parámetros, o igual puede ser la prioridad apertura, que tú gradúas la apertura del diafragma y la cámara configura el resto de modos. Este es un modo semiautomático que nos ayuda a ir agarrando confianza, porque lo primero que te va a pasar cuando dejes el automático es que las fotos te van a salir oscuras, te van a salir movidas, te van a salir horrorosas, pero no te preocupes, que ya poco a poco, cuando empecemos a manejar todos los conceptos y empieces a entenderlos, vas a ver cómo empieza a mejorar tu fotografía. Finalmente, al lado del disparador tenemos un control para el modo de medición de luz, que tiene que ver con el telémetro de la cámara, que nos va a ayudar a medir la cantidad de el fotómetro, no telémetro, el fotómetro, que nos va a ayudar a hacer cómo la cámara hace la medición de luz, y un panel frontal que nos va a facilitar la lectura de la configuración de la cámara de modo frontal. Bueno, el sensor es la parte más importante que tiene la cámara, porque es allí donde se recoge toda la información captada por el lente. El sensor como tal es una pieza muy importante de la cámara, porque, como dije antes, recoge toda la información captada por el lente y se la pasa al procesador. Entre mayor sea el sensor, más capacidad de procesar y de almacenar información tiene. Luego, que la calidad de la fotografía depende exclusivamente del tamaño del sensor. Entre el sensor sea más grande, mejor es la calidad de la fotografía. El sensor lo que hace es recibir una señal lumínica captada por el lente y la convierte en una señal eléctrica, que esa señal eléctrica luego se convierte en una señal digital que termina convirtiéndose en los píxeles que forman la fotografía. Es muy importante que tengas en cuenta que, como estás usando cámaras de lentes intercambiables, al retirar el lente es posible que le pueda entrar polvo a la cámara. El sensor normalmente está protegido por el espejo, pero con todo y eso, las partículas de polvo pueden hacer
mucho daño en el sensor, lo pueden rayar, lo pueden llenar de suciedad y eso nos puede echar a perder y arruinar la cámara. Así de que es bien importante que cuando estás cambiando de lentes trates siempre de proteger el sensor de cualquier tipo de suciedad. Existen diferentes tipos de sensores dependiendo del tipo de cámaras que sea. Tenemos los sensores de las cámaras de los teléfonos móviles, que son unos sensores muy pequeños, y luego empiezan los sensores a mejorar el tamaño conforme la cámara va haciendo un poco más completa. En el caso de las point and shoot tenemos unos sensores ligeramente más grandes que las cámaras de los teléfonos celulares. Luego vienen las cámaras de 4 tercios, que el sensor también empieza a ser un poco más pequeño. Luego vienen las DSLRs y las mirrorless con sensores que pueden ser APS-C o sensores full frame. Pueden ser, como les digo, esos dos tipos de sensores. Principalmente vamos a trabajar en estas dos, y finalmente tiene una cámara de formato medio, que es el formato más grande que existe en este momento en cámaras digitales. Más megapíxeles es mejor. Una cámara es mejor cuando tiene más megapíxeles que otras, no necesariamente. Vuelvo, insisto, el tamaño del sensor es lo que realmente importa. Tú puedes tener una cámara de formato ASPC de 20 megapíxeles y una cámara full frame de 10 megapíxeles. Por tener tú una cámara de 20 megapíxeles no necesariamente es mejor que una full frame de 10 megapíxeles. ¿Por qué? Por el tamaño del sensor. Si tienes un sensor más grande, la cantidad de información que puede procesar ese sensor es mucho mayor, mucho más completa, y va directamente en la calidad de la información, va a tener menos ruido, en fin, va a tener una serie de beneficios más grandes en la medida que tú tengas el sensor más grande. Las ventajas del sensor APS-C o con factor de recorte es que los precios tanto de los cuerpos como de los lentes son mucho más económicos que los del full frame. Hay más variedad de objetivos, ya se pueden, porque además puedes usar los objetivos propios para las cámaras APS-C o las cámaras full frame, así que tienes una variedad mucho más amplia. Las ópticas, los lentes y los equipos, los cuerpos son menos voluminosos, o sea que ocupan menos espacio, y tienen mayor facilidad de conseguir grandes profundidades de campo, y también obviamente mejor calidad en cantidad de zoom. Problemas o dificultades o contras que tiene estos cámaras con sensores APS-C es la dificultad para conseguir enfoques selectivos. En las cámaras más pequeñas, en las cámaras point and shoot o las cámaras compactas, es muy difícil conseguir los enfoques selectivos. Además, puedes tener una pérdida de angular y además tener sobre todo mayores niveles de ruido. En los formatos full frame vas a tener una mayor resolución, sin lugar a dudas, vas a tener mayor ángulo de visión, mayor sensibilidad, mejores objetivos, menos ruido en ISOs altos y un mayor rango dinámico. Los contras de este formato es que tienes menor profundidad de campo, tienes también un costo mucho mayor de los cuerpos y tienes un costo de los lentes mucho mayor. Y adicionalmente, como los equipos son más grandes, pesan mucho más, y esto pues representa un inconveniente a la hora de hacer fotos y de salir al campo. Cargar tú en tu mochila 10, 12, 15 kilos pues siempre puede llegar a ser un problema. En cuanto al almacenamiento de las imágenes, tenemos los memory cards que van dentro de la cámara. Para ello es bien importante hacer una selección de memory cards de buena calidad, principalmente porque ahí es donde se van a guardar todos los trabajos que hagamos. Entonces, si tenemos una memory card de baja calidad, corremos el riesgo de perder la información. Pero adicional a la calidad, lo que tenemos que tener en cuenta es la velocidad de escritura de estas tarjetas, no solamente la capacidad, porque podemos tener una tarjeta con capacidades grandes, es decir, 256 GB o 128 GB, pero la velocidad de escritura es baja.
Si esto ocurre, normalmente la cámara se va a tardar en escribir la información de los fotogramas. Entonces, si estás disparando, por ejemplo, en ráfaga, puedes llegar a tener un inconveniente porque la tarjeta no es capaz de escribir a la velocidad que está disparando la cámara. Por lo que yo siempre recomiendo usa tarjetas que tienen velocidades de escritura rápidas, es decir, alrededor de los 160 megabytes por segundo o 170 megabytes por segundo, y nunca vas a tener problemas. Otra recomendación es siempre lleva tarjeta suficiente porque nunca sabes cuántas tomas vas a hacer y si la capacidad de la tarjeta que tienes es suficiente o no. Siempre es recomendable llevar una tarjeta de respaldo porque es muy frustrante que se te acabe la capacidad de almacenamiento y no tengas donde guardar tus fotografías. RAW, ¿qué es el RAW y para qué sirve? ¿Y cuáles son las funcionalidades y las bondades del RAW versus el JPG? Bueno, el RAW como tal no es un archivo de imagen, es un fichero que contiene toda la información en píxeles captada por el sensor de la cámara. Es un archivo en crudo. Como tal, si tú sacas la tarjeta de la cámara y la metes a un ordenador y tratas de abrir el archivo RAW, no lo vas a poder hacer salvo que utilices un software para la edición de ese fichero para luego convertirlo en un archivo de imagen como JPG o TIFF o lo que tú quieras. Mientras que si tú le dices a la cámara que dispare en JPG, ella coge ese archivo RAW internamente y lo transforma a través del procesador y produce un archivo de imagen. ¿Cuál es la desventaja de JPG frente a RAW? Básicamente que en ese proceso de producir la imagen, de convertir el fichero RAW en un archivo de imagen JPG, se produce una pérdida de información. Si tú, por ejemplo, tienes una cámara que dispara a 20 megapíxeles y le pides un archivo RAW, ella te va a entregar un archivo de 20 megapíxeles. Pero si por el contrario tú le dices a tu cámara de 20 megapíxeles que dispare en JPG, al hacer ese proceso de conversión a JPG, durante ese procesado se pierde mucha información por el tipo de compresión que implica el archivo JPG. Luego, al momento de editar tus archivos, de editar tus fotos, habrás perdido una cantidad de información valiosa que te permite manipular la imagen de mejor manera. Los fabricantes distintos tienen cada uno sus extensiones de archivo RAW. En el caso de Nikon puede ser NEF, en el caso de Canon normalmente CRW y así sucesivamente. Cada fabricante tiene sus extensiones RAW. Para abrir estos archivos necesitarás el software nativo del fabricante o bien un programa de edición de fotografía. En el caso de disparar en RAW, cuando tú le dices a la cámara que dispare en RAW, ella simplemente recoge la imagen y te entrega un fichero con toda la información contenida en la toma. A diferencia del JPG, que cuando dispara la cámara en RAW, la cámara a través de su software hace un procesado de la imagen, le añade algunos ajustes a la fotografía y comprime esa imagen y te entrega un archivo de imagen, pero ese archivo de imagen ya ha sido comprimido y ha perdido información valiosa que te va a limitar en el momento de edición. Mi recomendación es siempre utiliza el formato RAW para disparar y luego tendrás unas posibilidades mucho más amplias en el momento de edición. En este caso, por ejemplo, si puedes ver el ojo de la modelo, podemos ver una comparación entre formato RAW y JPG. Si ves, por ejemplo, la pupila de la modelo en formato RAW, vemos que la cantidad de píxeles es mucho mayor porque el archivo está en crudo, pero si ves el mismo archivo en JPG, ves que los píxeles se han apilado en clúster tratando de optimizar la imagen, y al hacer esa optimización ha habido una compresión y una pérdida de píxeles, lo cual hace que al final pierdas calidad, pierdas enfoque, de pronto puedas ver más pixelada la imagen y los rangos tonales puedan haber disminuido. Entonces la recomendación es siempre dispara en RAW y tú luego con un programa de procesado que veremos más adelante cuál es el flujo de trabajo para procesar archivos RAW, vas a tener una cantidad de posibilidades mucho más amplias. Si tú ves en el visor de tu cámara el archivo como RAW
o como JPG, quizás no notes mucho la diferencia, pero ojo, nunca te guíes por lo que ves en el visor, porque la cantidad de información contenida en el visor es muy limitada versus lo que tú puedes ver en tu computadora. Cuando abras tu imagen en la computadora vas a poder ver y notar las diferencias. En el caso de esta imagen que ha sido procesada por la cámara, vemos cómo los rangos tonales, los tonos altos, se han perdido respecto a la cámara, al archivo RAW. Si nosotros agarramos y tomamos y revelamos este archivo, vemos que tenemos todavía un rango mucho más amplio para subir los tonos, bajar los tonos altos, los medios, los colores, inclusive la resolución. Entonces lo recomendable es pídele a tu cámara que te entregue archivo RAW y tú luego haces el procesado manualmente, y así vas a tener una cantidad de posibilidades mucho mayor. La cantidad de megapíxeles da mejor calidad, no necesariamente. Como lo he dicho anteriormente, lo que depende es el tamaño del sensor. Si tú tienes un sensor más grande vas a tener mayor calidad de imagen. Si tú tienes una cámara de 20 megapíxeles con un sensor full frame y tienes una cámara de 30 megapíxeles con un sensor formato ASPC, normalmente la calidad de la imagen del full frame será superior a la de la ASPC, porque el tamaño del sensor es más grande y puede contener más información. Es decir, a pesar de que hay menos píxeles, tiene más espacio para poder almacenar más información. Entonces, no necesariamente entre más megapíxeles tienes es mejor la calidad de imagen. Ahora, también los megapíxeles depende de lo que vayas a hacer con las fotografías. Si vas a usar las fotografías en web o si vas a usar las fotografías en impresión, y depende del tamaño de la impresión que hay. Aquí abajo te voy a dejar los recursos para calcular el tamaño de píxeles que necesitarías dependiendo del tamaño de las fotos que vayas a hacer. Aquí entramos a ver el triángulo de la luz, que como lo mencioné anteriormente al principio del video, es bien importante que pongas atención y comprendas y entiendas la importancia de estos valores en fotografía. Cuando hablamos de fotografía hablamos de luz, y es el manejo de la luz la clave de tener una buena o mala fotografía. Una foto bien expuesta tiene mejores posibilidades de sobrevivir que una foto subexpuesta o sobreexpuesta. Para ello vamos a tener varias herramientas que nos ayudan a determinar una buena exposición. La número 1 se llama ISO. ¿Y qué es el ISO? El ISO es la sensibilidad que le das al sensor hacia la luz. Es decir, entre más luz haya, menos sensibilidad necesita el sensor. Entre menos luz haya, más sensibilidad necesita el sensor. ¿Cómo se mide el ISO? Básicamente viene en unidades, partiendo desde 100 en la mayoría de las cámaras, pero inclusive hay valores un poquito más bajos. Pero vamos a partir del estándar que es 100. Por cada vez que dobles el valor, vas a entregarle el doble de cantidad de luz al sensor. Si tú, por ejemplo, en luz día estás tomando fotografías con un ISO 100, muy seguramente de noche ese ISO 100 no te va a funcionar. Vas a tener que tener un ISO 400, un ISO 600, un ISO 16000 y así sucesivamente. Pero cada vez que le aumentes el doble de cantidad a la cámara, al sensor, vas a tener un problema, que es el ruido. El ruido básicamente es un grano que se genera en el sensor que hace que la imagen pierda resolución, pierda calidad. Por lo que recomendable es siempre procura mantener los ISOs bajos. Si tú ves aquí, por ejemplo, en esta toma que está muy oscura, está subexpuesta y tenemos un ISO a 1000 con 0 de compensación de exposición. Si le subimos el ISO, vemos cómo se aclara, empieza a aclararse la imagen, y cada vez que subimos el ISO vamos a tener una imagen más clara hasta llegar a esta, por ejemplo, con un ISO 16000 más 5 puntos de compensación de exposición. Ok, hasta ahí está muy bien, y si tú ves esta imagen en el visor de tu cámara la vas a ver bien. Pero ¿qué pasa cuando ya la ves en tu ordenador o simplemente cuando quieres mandar a imprimir la fotografía? Que vamos a encontrar estos granos, que es el ruido que va en detrimento de la calidad de la imagen.
se va a ver una imagen borrosa, se va a ver una imagen no tan definida, los bordes obviamente no están definidos. Entonces lo recomendable para ello es siempre tratar de manejar los ISOs más bajos posibles para que la nitidez, el sharp de la imagen sea lo más nítido posible, y adicionalmente que con el programa de edición luego no vayas a tener que usar la herramienta de reducción de ruido para que la imagen sea lo más clara posible. En este caso se está utilizando en esta fotografía un ISO 100, y si tú ves más o menos, a pesar de que la imagen no es la gran maravilla, pero es básicamente ilustrativa para que veas cómo cambia con un ISO bajo a un ISO alto. Ves cómo el grano se forma y pierde resolución la imagen pierde calidad y deja de ser crispy, deja de ser sharp, que eso pues al final va en función de pérdida de calidad de la información. El valor F o la apertura. Otra de las fuentes de entrada de luz es el lente, y tú puedes regular la cantidad de luz que entra a la cámara a través del diafragma. El diafragma son unas cuchillas que se abren y se cierran dependiendo de la cantidad de luz que tú quieras obtener y de acuerdo a lo que el fotómetro de la cámara te esté indicando. Por ejemplo, si tienes una imagen oscura, tú puedes abrir el diafragma y obtener más luz y aclarar la imagen a través de la apertura del diafragma. Por el contrario, si tienes mucha luz, puedes cerrar el diafragma y evitar el paso de luz y así compensar la cantidad de luz que está entrando al sensor. Pero ojo, aquí viene una parte importante, y es que dependiendo del valor de la apertura, el área de desenfoque atrás o delante del sujeto va a ser mayor o menor dependiendo de la apertura. Si tú tienes una apertura amplia, en el caso de F2 o inclusive aquí en el caso de F4, vas a ver cómo el área de desenfoque es mayor. Si tú cierras el diafragma, en el caso de esta fotografía A9, vas a ver cómo empieza a enfocarse la parte que esté detrás del sujeto. Entre más cerrado esté el sujeto, más enfoque vas a tener delante o detrás del sujeto. Si tú quieres tomar una fotografía de una persona que el fondo aparezca borroso, se vea difuminado, tienes que usar diafragmas con apertura amplia. Si quieres que la parte de atrás del sujeto esté perfectamente enfocada, tienes que usar las aperturas bien cerradas. Ahora, ten en cuenta que entre más abierto esté el diafragma, esa zona de enfoque se va reduciendo. Si tú, por ejemplo, le disparas a una persona en el ojo, obviamente con la cámara, con el diafragma abierto, es muy probable que dependiendo de la distancia focal, los dos ojos te aparezca uno desenfocado versus al otro. Pero si tú quieres que los dos ojos aparezcan bien enfocados, simplemente tienes que cerrar el diafragma y así jugar con el campo, con la profundidad del campo que ya vamos a ver luego. Entonces, si tú tienes los diafragmas con un F1, estás partiendo de un stop 0 o de una parada 0. Cada vez que le añades una parada al diafragma, lo estás cerrando para evitar el paso de luz. Vuelvo y te digo, entre más abierto esté el diafragma, más área de desenfoque delante o detrás del sujeto vas a tener. ¿Para cuándo sirve el diafragma? Si tú, por ejemplo, estás en lugares oscuros y necesariamente tienes que usar ISOs altos, pero tienes el problema de la generación de ruido, puedes usar un diafragma abierto para compensar la cantidad de luz, es decir, para que le entre más cantidad de luz al sensor. Dentro del diafragma, dentro del valor F, tenemos un asunto que se llama la profundidad de campo, que es el Depth of Field en inglés. ¿Qué es exactamente? Básicamente es el área de enfoque aceptable adelante y detrás del sujeto. Si por ejemplo tenemos un diafragma abierto completamente y tenemos enfocado a nuestro sujeto, todo lo que esté por delante del sujeto o por detrás va a salir desenfocado.
En la medida que cerramos el diafragma, lo que esté cercano al sujeto va a estar entrando en plano de foco. Si tenemos un diafragma completamente cerrado, vamos a ver que ese campo de enfoque se va a aumentar y va a estar completamente enfocado toda la imagen. Básicamente, si queremos hacer enfoques selectivos y queremos desenfocar la ciudad o el fondo que aparece detrás de nuestro sujeto, lo que tenemos que hacer es mantener nuestro diafragma abierto. No solamente cumple la función de darle paso a la luz, sino controlar el área que está enfocada dentro de la escena. Si en este caso, particularmente esta escena, vemos la cabeza de este guerrero de terracota, vemos que con un diafragma 3.5 vemos cómo el sujeto está perfectamente enfocado, pero lo que se encuentra adelante y lo que se encuentra atrás está completamente desenfocado. Si nosotros quisiéramos darle mayor enfoque a lo que está circundando al sujeto, lo que tendríamos que hacer básicamente es cerrar el diafragma. Entre más cerrados el diafragma, menos luz tendremos, pero mayor campo de profundidad tendremos. Básicamente seguimos ahora con la velocidad de obturación. La velocidad de obturación es la velocidad con la cual se abre o se cierra la cortinilla que precede al sensor. La cortinilla evita que entre luz al sensor. Entonces, una vez nosotros oprimimos el disparador de la cámara, esa cortina se abre y se cierra. La velocidad con la que se abre y se cierra es lo que se conoce como velocidad de obturación. Normalmente esa velocidad de obturación está medida en segundos. Un segundo en fotografía equivale a una velocidad muy lenta. Y de ahí para abajo, si queremos velocidades más rápidas, vamos a trabajar con fracciones de segundo. Cada vez que aumentemos la velocidad, estamos exponiendo a menor tiempo el sensor a la imagen. Entonces, entre más rápido sea la velocidad, menos luz va a tener el sensor. Si la velocidad es lo suficientemente lenta, la imagen va a ser mucho más clara. Pero hay que tener en cuenta que entre más lenta sea la velocidad de obturación, corremos el riesgo a que las imágenes nos salgan movidas. Por eso es que si vas a utilizar velocidades bajas, por ejemplo, para fotografía nocturna o en malas condiciones de luz, lo más recomendable para que no te salgan movidas las fotos es el uso de un trípode. Dicho esto, vamos a ver ahora lo que sería una simulación con Camera Sim, que es un software gratuito que lo vamos a encontrar aquí en la descripción del video para que puedas descargarlo y así poder entrenarte en estos tres valores del trípode. Bien, como ya vimos el tema de valores ISO, apertura y velocidad de obturación, ahora vamos a hacer un ejercicio con este simulador. La dirección de este simulador la vas a poder encontrar abajo en la descripción para que tú puedas hacer tus experimentos con los diferentes valores que hemos ensayado. Número 1, tienes el modo manual en este punto con una apertura en 8 con una velocidad de 1 sobre 60 segundos y un ISO 1600. Regularmente, dependiendo de las condiciones de luz que tengas, la idea es que el exposímetro o el fotómetro siempre se encuentre en valor 0, que quiere decir que la imagen está correctamente expuesta. Si nosotros empezamos a modificar el valor ISO, entre menor sea el valor ISO, como lo habíamos visto, más nítida será la imagen y menor ruido digital tendrá. Si nosotros modificamos el valor ISO, vemos cómo el ruido digital aumenta. Y obviamente al aumentar el valor ISO le estamos dando mayor sensibilidad al sensor a la luz. Luego la exposición se nos va a ir hacia la derecha, que quiere decir que está completamente sobreexpuesta. Luego, normalmente lo que deberíamos hacer para tener una foto completamente bien expuesta sería disparar en estas condiciones. Vamos a hacer una prueba para ver cómo se afecta la fotografía. En este caso es una foto completamente bien expuesta. Tenemos básicamente
el sujeto, que en este caso es el avión, está perfectamente enfocado, con un ligero desenfoque en los distintos planos. Aquí en el primer plano están los lápices y este arlequín que está en el último plano aparece un poco desenfocado. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos tener todos los elementos en los distintos planos enfocados? Pues básicamente lo que tenemos que hacer es cerrar el diafragma y vamos a aumentar la profundidad de campo. Pero ¿qué pasa si nosotros cerramos el diafragma? Estamos quitando luz, entonces tendríamos necesariamente que subir el ISO para compensar la pérdida de luz. Al subir el ISO necesariamente estamos generando ruido digital. Vamos a tomar la foto para que miremos cómo afecta el ruido digital, pero al cerrar el diafragma, como hemos puesto en foco todo el encuadre, vemos que el detalle de los planos es completamente más enfocado porque hemos cerrado el diafragma. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros queremos congelar el movimiento de la hélice? Pues para ello tendríamos que usar una velocidad alta. Entonces vamos a subir la velocidad, pero al subir la velocidad igual estamos provocando que entre menos cantidad de luz al sensor, por lo cual tendríamos necesariamente que añadirle luz a través del diafragma, y entonces vamos a abrir el diafragma para que compensar la cantidad de luz. Entonces, al tener una velocidad alta y un diafragma más o menos abierto, hemos logrado que el exposímetro se sitúe en ceros. Entonces vamos a tomar la foto y el resultado sería este. Vemos que ya el movimiento de la hélice quedó congelado, pero al abrir el diafragma estamos aumentando la profundidad de campo y estamos desenfocando todo el resto de la composición. Entonces podemos decir en conclusión que la apertura nos va a regular. Básicamente, si modificamos la apertura, estamos modificando la profundidad de campo, que es el área de enfoque por delante y por detrás del sujeto. Vemos con aperturas amplias, vemos una profundidad de campo menor, y si aumentamos el cierre del diafragma, vemos una profundidad de campo mucho mayor. Ahora bien, ¿qué pasa con la velocidad? Si modificamos la velocidad, básicamente los objetos en movimiento van a estar estáticos en movimiento. Si tenemos unas velocidades bajas, vamos a tener una sensación de movimiento en la imagen, va a salir la imagen con movimiento. Si tenemos unas velocidades altas, vamos a congelar el movimiento. Y el ISO básicamente lo que nos va a afectar es la cantidad de ruido que hay en la imagen. Vamos a ver cómo sería el ruido si tenemos el ISO muy alto. Vamos a cerrar aquí la apertura, vamos a cerrar el diafragma y vamos a poner la velocidad en este punto, logrando que el exposímetro nos marque 0, y vamos a ver con un ISO alto cómo nos produce el ruido. Vemos que el ruido ya deja los objetos en la foto pierden un poco de calidad. Si todavía subimos un poco más el ISO, vamos a llevarlo al extremo del ISO, vemos la diferencia ya mucho más clara en cuanto a el grano o el ruido que se genera en la imagen. Aquí vas a poder practicar, vas a poder seguir entendiendo cómo funciona y cuál es la relación de cada uno de estos valores, de tal suerte que cuando agarres tu cámara y sitúes cada uno de estos valores, podrás obtener el resultado que estás viendo aquí en este simulador. Hasta aquí creo que te ha quedado claro. Si tienes alguna duda, por favor déjanos en los comentarios y te escribiremos. Y si tienes alguna sugerencia también, bienvenidas. Bueno, a estas alturas ya hemos visto los diferentes factores como la velocidad, el valor ISO y el valor de la apertura. Es por eso que entramos ahora en los modos de disparo. Normalmente tú ves en el dial de la cámara diferentes opciones de disparo. En
empezando por el automático, que normalmente viene marcado en verde. Ese modo automático hace que la cámara controle absolutamente todos los factores que influyen en la toma de la foto. Tú no tienes absolutamente ningún control sobre ello. Por eso la recomendación es: elimina el automático de tus tomas y aprende a, ya teniendo los conocimientos básicos, empezar a jugar con los distintos modos de la cámara. Normalmente los diales tienen, si quieres tomar por ejemplo en gente en movimiento o para deportes, tienen un muñequito moviéndose, o si quieres disparar hacia un retrato para hacer una foto de una persona, o si hacer un macro, o si hacer un paisaje. Pero esos modos automáticos los vamos a dejar de lado porque lo que nos interesa es aprender a manejar la cámara. El modo programado básicamente es un modo cercano al automático, pues la cámara selecciona de forma automática los valores de apertura y velocidad, pero te permite elegir, por ejemplo, el balance de blancos, la sensibilidad ISO, la compensación de exposición, de tal suerte que es una buena manera de empezar a entender cómo funcionan las otras programaciones de la cámara. Así es de que también es una buena manera de empezar a probar las distintas opciones y las distintas configuraciones que tiene la cámara. Como vimos anteriormente, el modo de prioridad apertura, la cámara te facilita una serie de configuraciones adicionales. Tú seteas la apertura del diafragma, con qué apertura quieres disparar para obtener diferentes profundidades de campo, y la cámara automáticamente se encarga de ajustar la velocidad y el ISO principalmente. Entonces esto te ayuda básicamente a generar intenciones con el diafragma, es decir, qué es lo que quieres tú que aparezca en la toma, si quieres que la persona aparezca enfocada completamente y el fondo desenfocado, o viceversa. Entonces es una buena opción para ir entrenando el ojo hacia lo que sería la profundidad de campo. Luego tenemos la prioridad de velocidad de obturación. Con esta, igual que el anterior, tú seteas a qué velocidad quieres disparar y la cámara tomará la decisión con qué diafragma lo hace y con qué valor ISO lo hace. Esta es cómoda, este modo, para cuando quieres, por ejemplo, congelar o mostrar movimiento en la imagen. Por ejemplo, en la imagen que estamos viendo aquí, el edificio pues está completamente estático porque no se mueve, pero las luces, los haces de luz que dejan los carros, básicamente se ven porque ha sido disparada con una velocidad baja. Al tener una velocidad baja, el obturador permanece más tiempo abierto, y al permanecer más tiempo abierto entra más luz. Entonces, en este caso, lo único que se hizo fue ajustar a una velocidad, a una prioridad de velocidad lenta, y la cámara tomó los otros parámetros para que la fotografía saliera bien expuesta. Y ya llegamos al manual, que es donde tú controlas absolutamente todos los parámetros. Para ello es importante que practiques, que tomes mucha fotografía, que te equivoques, que entiendas cómo una mala programación de la cámara te produce una mala fotografía. Pero la única manera de entender y manejar esto es practicando, y practicando mucho y aprendiendo de tus mismos errores. No te preocupes, porque todos hemos comenzado por ahí, todos hemos pasado por los mismos problemas, pero la única manera de lograr avanzar es practicar, y practicar mucho. En cuanto a fuentes de luz, tenemos la luz natural y la luz artificial. Normalmente la luz natural, cuando salimos a exteriores, es la luz del sol, que muchas veces cambia dependiendo si el día es soleado, si está lluvioso, si hay nubes. Por ejemplo, si estamos haciendo una toma y está soleado y de pronto pasa una nube, nos va a cambiar la manera en cómo va a quedar expuesta la fotografía. La luz artificial se usa normalmente para compensar esas variaciones de luz y tener un ambiente de luz controlado. Hay la luz incidente y la luz reflejada. La luz incidente es aquella que incide sobre el sujeto que va a ser fotografiado, y la luz reflejada es la que el sujeto refleja hacia la cámara y es la que la cámara la capta.
Para medir la luz incidente se requiere de un fotómetro externo que mide la luz que incide sobre el sujeto y nos da una lectura de cuáles son los valores que debemos aplicar a la cámara para tener una foto correctamente expuesta. En el caso de las cámaras digitales usan un exposímetro interno que mide únicamente la luz reflejada. Cuando la luz incide sobre el sujeto tiene propiedades de reflejarla o no. Si son tonos oscuros, en el caso del negro, conocido como valor cero o negro absoluto, no se refleja ningún tipo de luz. Si por el contrario refleja el 50%, estaremos hablando de un gris neutro o al 18%. Y si refleja toda la luz que recibe, estamos hablando de blancos y de un valor de 255. En el caso del gris, se habla que son los medios tonos, los blancos, los highlights, y los negros, los tonos oscuros. Cuando la cámara mide, el fotómetro de la cámara mide y detecta que hay zonas muy oscuras, nos va a indicar el exposímetro que está subexpuesta a la toma y su indicador va a estar tirando hacia la izquierda. Si por el contrario el indicador se encuentra a la derecha, nos va a decir que hay mucha luz y que la imagen está sobreexpuesta. Si por el contrario el indicador se encuentra al centro, va a tomar como referencia el 18% de gris neutro y nos va a indicar que hay suficiente luz. Tienes que tener en cuenta que como el fotómetro interno de la cámara mide solamente la luz reflejada, cuando dispares con flash va a quedar la toma, te puede quedar oscura o te puede quedar sobreexpuesta, por lo que es necesario hacer una compensación en la exposición siempre que utilices flash. El modo en que el exposímetro de la cámara mide la luz lo hace de distintas maneras. Tiene unos modos de medición matricial, ponderada al centro o puntual. Si se utiliza matricial, ella elige un punto de selección de medición y hace un promedio de la luz alrededor de ese punto y básicamente es una medición mucho más amplia de toda la escena. Si por el contrario se hace ponderada al centro, el punto que está eligiendo la cámara o que tú eliges para que haga la medición y el área circundante a ese punto va a efectuar la medición. Si por el contrario usas un modo puntual, únicamente va a medir la luz en ese punto. Yo te recomiendo que para empezar utilices la matricial, que más o menos es un average, es un promedio de toda la luz de la escena, y una vez domines perfectamente el uso de la luz bajo este modo, ya ensayes con los otros dos, que puedes obtener unos efectos adicionales, como por ejemplo manejar el tema de las contraluces, etc. Ahora viene el histograma. El histograma es un gráfico estadístico que representa la cantidad de píxeles de luminancia en toda la escena. Normalmente ese histograma debería estar cargado al centro, formando como este sombrerito o esta campana de Gauss, que nos indica que la foto estaría correctamente expuesta. ¿Por qué? Correctamente expuesta porque, como hablamos hace un momento, está al centro, están los tonos medios, y en el tema de sombras y luces, pues no hay información. Toda la información se concentra en los tonos medios, y quiere decir que en ese momento está bien expuesta la fotografía, porque si vemos en este caso, la fotografía con una subexposición es una foto oscura y el histograma está cargado completamente a la izquierda. Si por el contrario el histograma se encuentra a la derecha completamente, estamos hablando de una sobreexposición. En este caso particularmente tenemos la misma toma con diferencia en la velocidad de obturación. En esta tenemos 1/200, o sea un 200avo de segundo versus 30 segundos. Aquí tenemos una toma muy rápida, lo cual entró menos luz al sensor y al ser una toma nocturna nos quedará absolutamente subexpuesta. Si por el contrario le aumentamos la velocidad, en este caso 30 segundos, que 30 segundos es una velocidad muy lenta, la cantidad de luz que está entrando hacia el sensor es muchísima y por eso nos queda sobreexpuesta.
Para tener la foto correctamente expuesta, como les mencioné hace un momento, es necesario tener el histograma al centro. Si tenemos el histograma al centro, siempre vamos a tener todo el rango tonal distribuido en la fotografía y vamos a tener una foto correctamente expuesta. A diferencia, volvamos un segundo aquí, a diferencia si ustedes ven los parámetros aquí de ISO 100, 50 milímetros, un diafragma de 22, la velocidad en este caso, vemos esta fotografía completamente subexpuesta porque todo el indicador del histograma está a la izquierda. Si ven en esta otra que se llama sobreexposición, el histograma está cargado completamente a la derecha. Los parámetros de toma de estas, si ustedes ven aquí, el ISO, la distancia focal y el diafragma son exactamente lo mismo, lo único que ha variado es el tiempo. Aquí tenemos una velocidad muy rápida y aquí una velocidad muy lenta. Al tener una velocidad muy rápida aquí, le ha entrado poca luz al sensor, luego esa poca luz, esa falta de luz está haciendo que nos quede subexpuesta. Si por el contrario le permitimos a la cámara que le entre mucha luz porque tenemos un tiempo de exposición de 30 segundos, muy seguramente nos queda sobreexpuesta. La manera correcta de exponer es utilizar el histograma como herramienta, que nosotros podamos visualizar que toda la información está contenida al centro y así asegurarnos que la foto los píxeles están distribuidos adecuadamente y uniformemente dentro de toda la escena. Si vemos aquí, son los mismos parámetros que usamos en las tomas anteriores de subexposición y sobreexposición, pero aquí le cambiamos el parámetro del diafragma y los segundos, logrando tener absolutamente centrado el histograma. El histograma es una herramienta que nos va a ayudar no solamente cuando estemos tomando fotos, sino cuando estemos en el tema de postprocesado. En cuanto a la temperatura del color, es la dominancia de alguno de los colores del espectro lumínico sobre los demás. Es decir, es una dominancia de un color. Para compensar esa dominancia de colores tenemos una función que se llama el balance de blancos o la temperatura del color y tú la vas a poder reconocer en tu cámara por estos iconos. Pero, ¿qué o cómo influye esa temperatura del color? Aquí tenemos la misma toma tomada con diferente balance de blancos y vemos cómo se afecta cada uno de los presets de si es flash, si es sombra, si es tungsteno, si es tungsteno, si es una luz de bombillo o nublado, nos afecta las dominancias de color en la toma. Por eso es importante que si tenemos un día soleado, disparemos en modo sol. Nunca, por ejemplo, en una fotografía nocturna, si no tenemos luz de tungsteno, no usemos luz de tungsteno porque nos va a cambiar completamente todo el color de la fotografía. Pero bueno, este es un tema del cual no me preocuparía mucho porque luego en postproducción, en revelado, con Lightroom o con Photoshop podemos hacer los ajustes y hacer una mejora sustancial de la toma. Acuérdate de tomar en RAW. A cuál se va a realizar el disparo o el modo de disparo, si vas a utilizar un programa, si vas a utilizar prioridad apertura, prioridad velocidad o modo manual. Hemos hablado de no utilizar el modo automático, el modo manual y el modo prioridad apertura y prioridad velocidad son los que te van a enseñar bien a manejar el tema de la fotografía. Luego tenemos un indicador de medición de luz, que es como la cámara mide la cantidad de luz que tiene la escena. Los puntos de enfoque, que tú vas a poder seleccionar qué puntos de enfoque quieres que se realicen en esa toma en particular. Normalmente pueden tener 18, 30, 51 y cada vez que tú vayas a disparar puedes seleccionar uno de esos puntos de enfoque. Ten en cuenta que sobre el punto que elijas de enfoque es donde se va a realizar la medición de luz que te va a afectar el exposímetro. El selector de imagen te sirve para saber si estás disparando en RAW, que es lo que recomiendo.
o bien si puedes configurarlo en RAW más JPG. La ventaja de configurarlo en RAW y en JPG es que cuando estés en postproducción puedes abrir los archivos JPG mucho más rápido que los RAW, hacer una selección de las fotos que quieres procesar en Lightroom, en Photoshop, y ya luego elegidas en JPG, que cargan mucho más rápido que en RAW, hace la selección en RAW y ya puedes hacer tu postprocesador, y eso te facilita el flujo de trabajo. El balance de blancos te indica básicamente si vas a disparar con flash, en luz día, nublado o luz de tungsteno. En fin, las condiciones de luz que haya tú podrás configurar y saber en qué está configurada tu cámara. Y la compensación de exposición, que te sirve en el caso, por ejemplo, de manejar contraluces o cuando veas que tu cámara, que tu escena, perdón, está sub o sobreexpuesta, puedes a través de la compensación de exposición hacer una mejora de toda la parte de la exposición de la fotografía. Y el fotómetro también, como lo hemos hablado en varias oportunidades, es lo que te marca la cantidad de luz que tiene la escena que vas a fotografiar. Adicionalmente, tienes la posibilidad de ver cuántas fotos te quedan de reserva, te quedan para tomar en la cámara dependiendo de la capacidad de la tarjeta que tú tengas. Ten en cuenta que si disparas en RAW vas a ocupar mucho más capacidad de la tarjeta, entonces es recomendable tener una tarjeta de una capacidad grande para que te permita almacenar mucha más cantidad de fotos. El modo de enfoque, dependiendo del punto de foco que hayas elegido, puedes seleccionar que la cámara te enfoque, te haga un enfoque sencillo o un enfoque continuo. Si tienes sujetos en movimiento, puedes decirle a la cámara que te enfoque de manera continua para que nunca pierdas el foco sobre el sujeto. En cuanto a lentes, tú has oído hablar muchas veces de 18 milímetros, 50 milímetros, 300 milímetros, pero ¿qué es? ¿Qué quiere decir? Bueno, básicamente la distancia focal es lo que tiene que ver con esos milímetros que te acabo de mencionar. La distancia focal es la distancia del centro óptico del lente, que normalmente el centro óptico del lente está más o menos a la altura de donde está el diafragma, y la distancia entre el plano focal o el sensor. Eso es lo que conocemos como distancia focal, y esa distancia focal siempre está expresada en milímetros y significa que tu lente estás usando 50 milímetros. 50 milímetros es la distancia que hay desde aquí, desde el centro óptico hasta el sensor. Si por el contrario estás usando un 200 milímetros, quiere decir que la distancia de 200 milímetros de aquí, que sería el centro del lente, hasta aquí es tu distancia focal. Pero, ¿qué quiere decir eso? Bueno, la distancia focal, entre menor sea la distancia focal, el ángulo de visión del lente va a ser mucho más amplio. En el caso, por ejemplo, de una distancia focal de 8 milímetros, podemos tener el gran angular que puede abarcarte una apertura de visión de 180 grados. En la medida que aumentes la distancia focal, tu ángulo de visión se va a ir cerrando. Por ejemplo, ¿para qué se usan unos lentes gran angular? Puede ser para montañas, cascadas, paisajes, para arquitectura, para interiores. En el caso, por ejemplo, de eventos sociales, fiestas, desfiles, puedes usar unas distancias entre 25 y 135 milímetros. Acuérdate que en la medida que vayas aumentando la distancia focal, el lente se va a ir cerrando. Aquí los zooms podemos usarlos para deportes, para natación, para aquellas actividades en las cuales tu sujeto requiera que tú lo acerques a través de un zoom, en la cual tú no puedas estar en conexión con el sujeto y requieras acercarte a través de este zoom. Y luego vienen los telefotos, que son ya los en adelante, que usan los fotógrafos profesionales, por ejemplo, fotografía en deportes, fotografía en vida silvestre, en los cuales sí requiere una distancia focal mucho más larga, porque tiene que lograr un acercamiento mucho más grande que otro tipo de lentes. Como te dije hace un rato, entre menor sea la distancia focal, más amplio será el ángulo de visión
de la cámara. Si tenemos un ojo de pez, por ejemplo, desde los 6 milímetros a 8 milímetros, podemos inclusive tener unos ángulos de visión, en el caso del ojo de pez, de 220 grados, o sea, mucho más que 180, lo cual genera una serie de distorsiones focales bien importantes, que ya la vamos a ver ahorita en el siguiente slide. Como ves, ahí, en la medida que aumentes la distancia focal, tu ángulo se va a ir reduciendo. Normalmente, ¿qué es lo que debería tener uno? ¿Qué tipo de lente debería tener uno? Bueno, pues depende también mucho de qué es lo que vayas a fotografiar, qué interés particular tengas a la hora de hacer fotografía. En mi caso, yo por ejemplo, tengo todo el rango de distancias focales desde el gran angular hasta zoom. Por ejemplo, arrancamos con un gran angular de 14-24 milímetros, luego paso a un 24-70, luego a un 70-200. Ahí tengo todo el rango de distancia focal que puedo usar dependiendo del tipo de fotografía que vaya a usar. Hay usos particulares de lentes que, como te digo, dependen de la actividad que vayas a hacer. En el caso del ojo de pez, genera unas distorsiones, unas curvas muy pronunciadas precisamente por el ángulo de visión. Este lente es de uso muy específico para aquel que quiera hacer este tipo de fotografías que son más que artísticas, es decir, no es para todo este tipo de lente. El gran angular normalmente es de 180 grados de visión, pero genera unas distorsiones. En el caso, por ejemplo, de fotografía de arquitectura muy grandes, o en el caso de fotografía de interiores, tienes que tener en cuenta que cuando hagas cuando utilices este tipo de lente, vas a tener que corregir todas estas líneas, porque si no se va a ver completamente distorsionada la figura. En el caso, por ejemplo, si utilizas un gran angular para aspecto grupal, ten en cuenta que las personas ubicadas hacia los extremos van a presentar un nivel de deformación que no te van a agradecer, y van a aparecer mucho más gorditos de lo que realmente son. Cuando tienes un lente kit, normalmente de 18 a 55 milímetros, es un lente que no es el gran de todos los lentes, pero normalmente para empezar funciona muy bien. Tiene una distancia, como te digo, de 18 a 55 milímetros. Ahí puedes jugar un poco con el zoom. Normalmente esos lentes kit, la apertura puede ser a partir de los 3.5 o 4.5 dependiendo del fabricante, pero es un lente que, como es de kit, no esperes muchas prestaciones a lo que puedes encontrar en cualquier otro tipo de lente, pero para empezar ese lente está muy bien. En el caso de los lentes de focal fija, este lente de focal fija no tiene zoom. Si tú quieres zoom, te tienes que acercar tú al sujeto o el sujeto acercarte a ti. Tienen una ventaja, y es que son unos lentes muy luminosos. Normalmente al ser de focal fija, ves, es un lente muy pequeño, es muy poco intrusivo, pero tiene la ventaja de que es un lente muy luminoso, porque puedes encontrar lentes desde apertura 1.4, que eso lo hace un lente muy versátil. Este lente es ideal para hacer fotografía de retrato, por lo que yo lo recomiendo ampliamente. Es más, es este tipo de lente, si lo ves aquí, es un lente muy pequeñito en cuanto a su construcción, pero es un lente muy potente, es un lente muy luminoso. Si ves el tamaño de las lentes que trae, hace unas fotografías bien especiales. Ahí podemos encontrar distancias focales fijas de 35 milímetros, 50, 60 milímetros. Ya ahí sí depende de qué es lo que quieras tú tener. Normalmente yo con 50 milímetros tengo y me sobra. En el caso de luego vienen los lentes zoom, que
Este lente nos permite acercar distancias largas. Ten en cuenta, como lo he repetido, que entre más larga sea la distancia total del zoom, su ángulo de visión va a ser mucho más reducido. Normalmente este tipo de lentes lo usan las personas que requieren lograr buenos acercamientos y un nivel de detalle que lentes mucho más cortos no están en posibilidad de hacerlo. Luego viene este, que es el micro, que es un lente diseñado exclusivamente para detalles. Si tú tratas de buscar enfoques selectivos en este tipo de acercamientos con un lente convencional, no lo vas a poder hacer o va a ser muy difícil lograrlo. Este lente está diseñado para que te acerques muy de cerca al sujeto que vayas a ser fotografiado y puedas tener ese nivel de enfoque que requiere la fotografía macro. Y por último tenemos el telefoto, el zoom, que normalmente lo utilizan los fotógrafos profesionales, los fotógrafos de deporte, los fotógrafos de vida silvestre, que por obvias razones pues no pueden acercarse a lo que están fotografiando. Entonces este lente les ofrece la posibilidad de un acercamiento mucho mayor sin poner en riesgo su vida. A nivel de composición ya entramos en un tema completamente subjetivo y completamente artístico. Sin embargo, hay ciertas reglas que nos permiten lograr una mayor efectividad cuando estamos haciendo fotografía. No se trata de salir y disparar conforme se nos va cruzando el sujeto o el paisaje que queramos fotografiar. Hay que conocer estas reglas para poder luego aplicarlas y ver de qué manera nos mejoran la parte visual de la fotografía. Porque lo importante de la fotografía no es solamente que le guste a tu mamá y a tu abuelita, la idea es que le guste a todo el mundo. Y las reglas de composición nos ayudan a buscar esa armonía que debe tener la fotografía para que el centro de interés destaque, para que tenga buen balance, para que tenga buena composición, en fin, para que sea una fotografía agradable. ¿Cuáles son esas reglas? Bueno, pues empecemos por los encuadres. Los encuadres, podemos hablar existen dos tipos de encuadres. Uno es el portrait, que es cuando tomas la cámara. ¡Uy! Se me abrió esto. ¡Ups! Miren esta cámara, una camarita que yo creo que ya no usamos. Esto era el sensor hace 30 años. Ya de aquí para acá, ya olvídense de esto. Ya casi nadie lo usa. Hay otra gente que lo usa. Ups. Listo. Pero bueno, volvamos. Encuadres. Si vas a disparar sosteniendo la cámara en este sentido, tienes un portrait. Si vas a hacer este encuadre, se llama landscape. Esos son los dos tipos de encuadres que hay. Dentro de esos dos tipos de enfoque existe algo que se llama la regla de los tercios, que es una cuadrícula que se divide en 9 partes iguales para poder ubicar el centro de interés en cualquiera de estos puntos, y eso nos va a ayudar a que la fotografía tenga armonía. Ahorita vamos a ver cómo se relaciona esa ley de los tercios con otras dos posibilidades en el momento que estás realizando la foto de estos encuadres. Normalmente esta rejilla la vas a poder encontrar en el visor de tu cámara, bien sea en el visor o en el panel LCD. Normalmente todas las cámaras digitales tienen esa ayuda, que en el momento que estés componiendo y estés definiendo cómo va a ser tu toma, te va a ayudar mucho. ¿Por qué te va a ayudar mucho? Bueno, hay un asunto que es la progresión de Fibonacci, que es una progresión infinita de números que se obtiene de la siguiente manera. Si tú agarras el número 0 y el 1 y lo sumas, te va a dar 1. Pero si sumas el 1 más el 1, te da 2. Si luego haces la siguiente suma con el número consecutivo, o sea, 1 y 2, son 3. Y ahora si sumas 2 y 3, 5, 3 y 5, 8, 8 y 5, 13, 8 y 13,
21, 21 más 13, 34 y así sucesivamente. ¿Qué tiene eso que ver con composición? Bueno, si tú agarras estos dos números, por ejemplo, 21 y 13, y creas un rectángulo perfecto. Este rectángulo es perfecto bajo estas proporciones. Si tú quieres agarrar 5, 8 y 5, está bien, pero digamos, para el ejemplo vamos a agarrar este. Tú agarraste un lado, el lado más largo de 21 y este 13, y esto te da un rectángulo perfecto. Si luego a ese rectángulo perfecto coges el número siguiente, que es 8 y 5, 5 aquí, 8 acá, entonces pones aquí, tienes otro rectángulo perfecto. Pero adicionalmente luego agarras este otro número, 5 y 3, y pones otro rectángulo perfecto aquí. Y luego así sucesivamente vas disminuyendo, pero vas poniendo rectángulos perfectos uno dentro del otro. La proporción áurea. Si hemos tomado todos los rectángulos perfectos y los ponemos sobre un plano, y si trazamos una intersección en todos los vértices de los rectángulos perfectos, vamos a encontrar una espiral. Esa espiral se conoce como la proporción áurea. Si nosotros le aplicamos la proporción áurea a esta fotografía, vemos cómo el centro de interés se encuentra dentro de uno de los tercios de la fotografía y toda la fotografía está perfectamente balanceada, generando visualmente un efecto agradable y de buena vibra para la foto. Si por el contrario este surfista estuviera aquí al centro, no tendría absolutamente ningún valor compositivo, por lo cual siempre que estés encuadrando trata de ubicar esta espiral áurea en tu composición y te va a ayudar de manera significativa a lograr que tu centro de interés se destaque dentro de tu encuadre. Esa regla de los tercios de la que hablábamos hace un rato, si tú ves en esta fotografía, el centro de interés se ubica en uno de los 9 cuadrados, en la intersección de este tercio. Vemos cómo la mirada se dirige hacia la parte opuesta del balancín, generando un centro de interés dentro de la fotografía. Las curvas en S también son un recurso importante cuando tú estés buscando un encuadre, porque te da dinamismo, te lleva la mirada hacia lo desconocido, o sea que desde el punto de vista de composición siempre ayuda a disponer de curvas en S. El horizonte. Cuando uno está empezando en fotografía tiende siempre a poner el horizonte en la mitad, lo cual, pues como hablamos hace un rato, las reglas son para romperlas. Normalmente esto no quiere decir que la fotografía esté bien. Normalmente podrías jugar poniendo el horizonte abajo o arriba. Si lo pones el horizonte arriba, la fotografía va a ganar mucha más profundidad. Si por el contrario lo pones abajo, la misma toma va a ganar una amplitud. Eso sí, depende de ti, de cómo quieras componer, a qué parte le quieras dar más importancia, si es a la parte de abajo o a la parte de arriba. Si en el caso, por ejemplo, que esto fuera un paisaje de mar, el horizonte, a qué le quieres dar más importancia, al cielo o a la arena, ya depende de ti, pero puedes jugar con ese tipo de posiciones del horizonte que le van a ayudar compositivamente hablando a tu fotografía. Las líneas convergentes siempre son una ayuda bien importante. Visualmente gustan mucho, el espectador se sitúa siempre en esta parte de la fotografía y su mirada y su atención siempre van a dirigirse hacia algún punto, lo cual eso genera mucha atención por parte del espectador, y es un recurso a la hora de componer también bien valioso. La simetría también es una herramienta importante, pero quizás hay que destacar que en la simetría es de importancia absoluta que las simetrías tengan la misma medida. Si tú estás elaborando una simetría, normalmente a pulso es un poco difícil. Para ello siempre es recomendable usar un trípode.
pero esa simetría tiene que ser perfectamente simétrica, valga la redundancia, para que genere la tensión que requiere generar. Si por algún motivo esa simetría no es perfecta, la fuerza con la que debería tener ese recurso se pierde absolutamente y dejaría de ser una simetría, y por el contrario podría echarte a perder la toma. El ritmo, así hablábamos de la proporción áurea, el ritmo, siempre que tu fotografía pueda tener ritmo, siempre va a ser visualmente muy atractiva para el espectador. Así es de que trata de buscar siempre ritmo en la fotografía, no solamente con espirales, sino con ondas, con repeticiones, con algo que te señale ritmo. Eso es un recurso bastante valioso a la hora de componer. Los reflejos también es un recurso bien importante, pueden generar mucha calma, puede generar también reflejos y generar simetrías. Es jugar un poco con las diferentes posibilidades de encuadres que puede haber, ¿no? Tú elegirás cuál es lo más adecuado para tu fotografía, siempre teniendo en cuenta cuál es el centro de interés que quieres destacar. Bien sea, puedes destacarlo a través de la posición del sujeto dentro del encuadre, puedes usar la diferente apertura de diafragma para desenfocar o enfocar el sujeto. En fin, ya dependerá de ti qué es lo más importante que quieres destacar en el encuadre de tu fotografía, pero pues los recursos están. Las repeticiones siempre son agradables para la vista. A la gente le gusta la sensación de grupo, de pertenecer a algo. Luego las repeticiones siempre van a ser una herramienta bien importante. La inclinación de plano se utiliza tanto en fotografía como en cinematografía. Pueden ser inclinaciones entre 25 y 45 grados, depende de ti, pero tienes que tener una intención muy clara cuando hagas esa inclinación de plano, porque si no puede parecer que es una foto tomada aleatoriamente y no tiene absolutamente ningún tipo de intención. Y aquí en la dirección de la mirada es bien importante, siempre que tienes un sujeto mirando hacia cualquier parte que no sea a ti directamente, darle espacio para que tenga, se dice que la fotografía tenga aire. Si por el contrario este muchacho estuviera mirando para este lado, toda esta área estaría completamente desperdiciada, o si el recorte de esta fotografía estuviera cargado hacia este lado, se perdería completamente ese recurso de darle aire a la fotografía. Bueno,